A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Verde 2.0. El día de hoy vamos a hablar sobre actividades universitarias, actividades de la Universidad Internacional SEC. Por ello tenemos como invitados a Valeria Novoa, quien es la coordinadora académica de la carrera de Jurisprudencia de la universidad, y a Néstor Lorca, quien es el decano de Arquitectura, con quienes vamos a hablar sobre una serie de actividades. Néstor, hace pocos días vivimos Girl and Power. Yo fuera de micrófonos en son de broma decía chicas superpoderosas. ¿Cómo involucrar a niñas y a jóvenes en lo que es robótica y lo que es las ciencias duras, por decir así, que a veces las mujeres hemos sido reacias a meternos en ello? Sí, Claudia, buenos días, gracias por la invitación. Justamente la Universidad detectó que había esta falencia fuerte de llegar muy tarde a motivar a las niñas o a las mujeres a entrar en las disciplinas de STEM, ciencias, tecnologías, matemática, ingeniería. Y dentro de eso, buscamos ciertos socios, ciertos apoyos que ya tengan contacto con niñas que todavía no tienen o el prejuicio de que no son capaces o una presión de la sociedad de no poder entrar en este tipo de disciplinas. Y por tanto creamos una cantidad de actividades y de estrategias para comenzar a generar ese bichito dentro de las niñas de que primero que nada son absolutamente capaces o más capaces. No es un tema de medir. No es un tema de más o menos, sino de intereses. Exacto, de motivación. Y luego la otra de crear ya una presencia por parte de la universidad de que nosotros estamos abiertos a crear este tipo de actividades desde las niñas y un acompañamiento continuo hasta que ya puedan entrar en las carreras. Y eso viene con una oferta conjunta de una cantidad de carreras de pregrado que hemos creado en la actualidad que tienen este énfasis innovador no solo desde la motivación o digamos la desaparición de un rol de género, sino también de un nuevo futuro del trabajo en las disciplinas de STEM. Entonces hay, por ejemplo... O sea, ¿hacia dónde va el trabajo en el siglo XXI? Porque muchos hablamos de que las carreras tradicionales van a dejar de funcionar. Sí, ni siquiera desde su modalidad. Es decir, todos sabemos, yo por ejemplo, como sabes, soy decano de Arquitectura, que es una de las carreras más clásicas que pueda existir, pero la arquitectura se ha ido transformando con el tiempo y una de las transformaciones más fuertes tiene que ver con la inserción de la tecnología. Pero así también en las carreras técnicas o en las carreras que no existía, ni siquiera existían hace 10 años, ahora tienen un enfoque mucho más nuevo que permite eliminar ese prejuicio o esa restricción de género que se tenía antes, hace años. Entonces, por ejemplo, el diseño de contenidos interactivos, la inserción en Big Data, la mecatrónica o la robótica, son carreras que son tan nuevas que no existe ese preámbulo de que eran solo para hombres. Además, no están presentes en el imaginario de los jóvenes de los colegios porque son absolutamente nuevas. En cambio, la semana pasada también Valeria Novoa llevó adelante un evento que tiene que ver con la conservación de las abejas y polinizadores. ¿Cómo ligar las abejas, la polinización y la carrera de jurisprudencia? Bueno, para nosotros fue un gusto enorme el poder contar con el desarrollo del primer foro internacional sobre derechos de la naturaleza y conservación de polinizadores. Justamente a propósito y en el marco de que a nivel mundial las abejas han sido declaradas como el ser vivo más importante del planeta, ya que en el ciclo ecológico de polinización se está asegurando la existencia de todas las especies del entorno ecosistémico. Y en ese sentido, nuestro proyecto y el objetivo más importante que teníamos fue el de discutir una tutela jurídica específica para estos seres vivos. Particularmente desarrollamos un proyecto de ley a lo largo de todos los días de trabajo y fue sumamente interesante porque contamos con la presencia de actores clave. Fue algo que no se discutió únicamente desde la perspectiva legal, sino que contamos con el apoyo del Estado a través de la Defensoría del Pueblo, contamos también con la Asociación de Apicultores, autoridades del Distrito Metropolitano de Quito y bueno, también con... Es decir, lograron un concierto en donde estaban tanto la academia como las autoridades del mundo de lo judicial. Ahora, Valeria, ¿cómo entender en Ecuador,
en América. Las abejas son un elemento invasivo, no son nativas de América, al menos las que nosotros les conocemos para generar miel. ¿Cómo lograr y demostrar la importancia? Porque en América hubo otros polinizadores, como sean los colibríes o una serie de mariposas, de animales. Las abejas no existían en América. Efectivamente, e incluso contamos con una gran diversidad de especies dentro de las mismas abejas. Una de las situaciones que se discutían a lo largo del foro fue el hecho de que, si bien no son originarias, hoy por hoy los ecosistemas dependen en un porcentaje sumamente importante de estas. Sin embargo, como usted bien menciona, hay bastantísimos polinizadores que no están siendo mirados por el derecho ni por la sociedad al ser consideradas especies, entre comillas, feas, como son, por ejemplo, las moscas, como son los murciélagos, a quienes incluso... Yo hablaba de los bonitos, hablaba de los colibríes y los quintes. Si me dice una mosca o un murciélago, ya le dejo un poco de rechazo. Tienen también un rol polinizador bastante importante, y de ahí que, si bien el inicio del evento tuvo que ver con un énfasis, digamos, en el tema de las abejas, al final nuestro proyecto de ley derivó en una normativa que busca proteger y tutelar a todos los polinizadores, al menos en el Distrito Metropolitano de Quito. Es un tema muy importante. Ahora, Néstor hablaba de la importancia de generar nuevos intereses en las niñas y mujeres pequeñas, por decir así, de corta edad. ¿En qué rango de edad trabajaron y cómo dar seguimiento? Porque hicieron ustedes una feria importante, pero ¿cómo dar seguimiento para que mantener esas inquietudes presentes o responder a esas inquietudes para que efectivamente la inclinación hacia la robótica, el Big Data, todo lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología y las nuevas ciencias, si es que podemos llamarlas así, esté involucrado en el futuro de estas niñas y que miren como una opción ir hacia allá? Sí. Bueno, justo el rango de edad es muy amplio. Una de las cosas que me sorprendió cuando estuvimos de este acto es que había niñas de 8 años, de 9 años participó, muchas mujeres de la red académica red de doctoras mujeres doctoras del Ecuador, REDMI. Había una entomóloga que comenzó a hacerles preguntas de las niñas muy chiquitas buscando qué aportes conocen de mujeres en la ciencia. Claro, salió Marie Curie y una niña la famosa doctora del Pino acá también, la que ha investigado sobre las ranas y los sapos. Ella fue una de las que y es de las primeras que ha sido miembro de la Real Academia de Ciencias Europea, la de Francia. Es decir, una mujer importantísima en el mundo científico. Entonces, una cosa que me llamó la atención, justo hablaban de la doctora del Pino, que niñas de 8, 9, 10 años reconozcan a estas personas. Es decir, la primera cosa que es tener una referencia o un paradigma sobre el camino que pueden llegar, alcance que puede tener una mujer en el aporte científico duro del mundo, y ya es reconocido por niños de 8, 9, 10 años. Yo estaba impresionado. Entonces el rango se hizo mucho más amplio, no es solamente para chicas de 15, 16 años que más o menos tienen unas decisiones más claras sobre lo que quieren hacer con su futuro profesional, sino niñas que aman las ciencias, que aman las matemáticas. Y eso fue muy interesante. Y luego la segunda cosa, que yo creo que es ya no solamente de género, sino sobre un tema de motivación. Yo tengo un niño que también está entrando en esas cosas y tiene 13 años. Y le preguntaba cuál es el problema para poder motivar a las personas, o a los hombres o mujeres, para llegar a las ciencias duras cuando tiene 18 años. Me decía, la ciencia es divertida, tienen que crear ese mensaje de la diversión de la ciencia. Entonces, por ejemplo, justo de la feria que cuentas ahora en Guayaquil, hace 2 semanas, nuestro director del área de sistemas dio una charla muy entretenida sobre la ciencia detrás de los videojuegos y todos los aportes que existen para que la gente pueda tener un videojuego adelante, efectos especiales, cine, que es un lado, digamos, más fácil de sensibilizar a un chico. Claro, pero por el otro lado... me imagino la ciencia atrás de la magia, porque ahora hay quienes, como mi caso, que queremos que nos convenzan que es mago y que es algo de ciencias ocultas, pero efectivamente hay una ciencia atrás y los niños pueden sensibilizarse frente a eso. Sí. Y luego el otro lado, justo por eso es que me llamó mucho atención, lamento no recordar el nombre de la entomóloga que les dio la charla. Ella les enseñaba a las chicas todos los paisajes que había conocido, todos los nuevos insectos que son parte justo de unos ecosistemas complejos que hay en el Ecuador. Nos enseñaba todas las redes ecosistémicas que hay en el Yasuní y era impresionante. Entonces, y es lo que uno muchas veces no alcanza a ver, igual que la ciencia de los videojuegos o de la magia, en el mundo de la naturaleza no son visibles a simple vista, sino hay que investigar y chequear más. Sí, y desde mi punto de vista, esa cuestión de la curiosidad sí es una cosa que es mucho más potenciable en un niño pequeño.
el acto de ser curioso, y solamente necesita un enfoque científico para poder entender hallazgos o cosas que podrían beneficiar a la sociedad. Al final del día es un paraguas muy amplio que permite a estas niñas y niños también tener un papel como ciudadanos interesante, y la ciencia como apoyo para eso. Y Valeria, mucho se ha hablado de que en la Constitución ecuatoriana consta lo que tiene que ver con derechos de la naturaleza. Uno está viendo ejercicios ya para ir aterrizando con normas prácticas, con cuidado a la naturaleza. ¿Cómo avanzar en esto? Luego de la reunión que tuvieron la semana pasada, en donde participó la academia, el gobierno, una serie de elementos, sobre todo para el Distrito Metropolitano, que podría generarse ya ordenanzas municipales que son más simples que una ley de carácter nacional. ¿Cómo ir avanzando en esto e ir enseñando al mundo de los abogados, que en cambio es una ciencia tradicional, pero siempre hay más abogados, seguramente cada vez hay más problemas, ir enseñando hacia dónde se va caminando con los derechos de la naturaleza? Justamente consideramos que el primer nivel en el cual se debe educar a la gente, a los abogados, con respecto a este tema, es la carrera de Derecho, ¿no? Una de las situaciones más polémicas que ha enfrentado este saber, el saber jurídico, es justamente el haberle dado rango de sujetos de derechos a la naturaleza dentro de la Constitución, ya que nuestro conocimiento, digamos, es bastante tradicional y tiene como punto de partida el sistema romano, ¿no? Momento en el cual no había una discusión con respecto a temas ambientales, con respecto a la necesidad de proteger el equilibrio de los ecosistemas, no se discutía sobre el bienestar animal, era un tiempo en el cual incluso un grupo de seres humanos eran esclavos. Entonces, es justamente desde la academia y particularmente en la formación de los abogados que se da a nivel del pregrado que nosotros hemos puesto énfasis no solamente en discutir el tema de los derechos de la naturaleza desde una perspectiva teórica y jurídica, sino también el empezar a contemplar algunos ámbitos nuevos del derecho. El derecho siempre va a tener que responder a la realidad social. Pero siempre es después. Es decir, es reactivo, no es proactivo, sino reactivo. Sí, prácticamente se ha llegado, digamos, a la creación de instituciones y de sujetos nuevos en función de problemáticas sociales que no han sido posibles como tutelar o precautelar a partir del ordenamiento jurídico previo ya vigente. Hoy por hoy tenemos incluso sujetos de derechos imaginarios, es decir, que son meras potencialidades, como son aquellos que se derivan del derecho al desarrollo sostenible. Nos habla de las generaciones presentes y también de las generaciones futuras. Tenemos derecho aeronáutico, tenemos todo un sistema de protección de datos personales, la integridad de las personas en redes sociales, internet. Entonces, dentro de todos estos ámbitos tan novedosos, digamos, de la evolución social, al menos nuestra universidad ha desarrollado todo un pensum y un programa que lo que busca es abrir el gran abanico de posibilidades y saberes del mundo jurídico para que los estudiantes puedan formarse un criterio jurídico propio. Y además vean hacia qué especialidad de las doctrinas del derecho pueden ir e impulsarse y trabajar en su vida. Así es, y como usted bien señala, a partir del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, es que es totalmente factible y viable la creación de este tipo de normativa infraconstitucional. En todos estos procesos, Néstor, ¿cómo dar seguimiento? Hablábamos de una feria, se llevó a cabo en Quito, en Guayaquil. ¿Cuál es el siguiente paso que va a dar la universidad para mantener a esas jóvenes mentes? En los dos casos, tanto en el tema de derecho de la naturaleza como en el tema de niñas preocupadas por STEM, por ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y muchos hablamos de eSTEM, arrancando con ética. Así es. ¿Cómo hacer que sigan involucradas y después la universidad pueda dar respuestas a estas jóvenes, en este caso mujeres, interesados en estas nuevas disciplinas? Sí, una de las cosas principales es la creación de redes, es decir, esto desde mi punto de vista es una temática que tiene una inserción, tiene que tener una fuerte inserción social. Entonces lo primero que hicimos, como ya sabemos que como universidad llegamos muy tarde a incentivar a las mujeres, porque ya con 18 años ya hay ciertas cosas que ya no alcanzamos a llegar. Ya odian las matemáticas y aman otras cosas. Fue hacer una relación con unos socios muy fuertes. El primero que he tenido muchísimas actividades específicas muy útiles es con Robotic Minds, una escuela de robótica que está aquí en Quito, que tiene un líder que está todo el tiempo como pulga de un lado al otro viendo redes, conexiones y cosas, y él es el que trae el tema de Girl Power a través de VEX, que es una compañía robótica muy grande con representación en Estados Unidos y que crea este gran paraguas de un mensaje más claro, es decir, no estamos improvisando, porque
es un tema muy sensible y por tanto ya hay mucha bibliografía, muchos temas detrás. Entonces la primera cosa es hacer una red. Dentro de esa red también estamos tratando de meter al Ministerio de Telecomunicaciones. Hay colegios, parte de del SEC, digamos, los dos colegios SEC de Quito más el de Guayaquil, y otros colegios que también están comenzando a implementar este tipo de acciones. Y de esa forma vamos a tener una red más continua y con una apertura bastante más grande de influencia, porque al final del día es un tema de hacer calar el mensaje desde más temprano. Y de mantenerla, mejor. No es cuestión de agarrar una vez cada año o una vez cada 2 años, sino tener algo continuo y permanente. Sí, y esa justamente es la otra cosa. Aparte de esto, es ya comenzar a, llamémosle, a padrinar una campaña permanente de promoción de las disciplinas de STEM en niñas y en mujeres, y así que la universidad comience a participar y generar estos eventos, que al final del día es un tema de normalizar, es decir, así como se ha normalizado el mensaje de que la sociedad no permite que las mujeres entren en este tipo de disciplinas, hacer lo opuesto, normalizar el mensaje que es absolutamente normal, que podemos tener una niña ecuatoriana astronauta si hace falta, porque va a haber el contexto que le permita a una mujer poder potenciar todas sus capacidades. Muy interesante todo esto. Y Valeria, ¿cómo ir mirando también hacia el futuro? Porque derecho de la naturaleza está consagrado, pero como Valeria también decía, hay temas, los sujetos de derecho que no son tangibles ni visibles. Creo que el más fuerte es el propio derecho a la naturaleza. ¿Cómo ir generando apoyos, cómo ir involucrando a otros municipios, además del distrito metropolitano, para que vayan generando ordenanzas de apoyo y de motivación y también de capacitación a la ciudadanía? El tema de polinizadores, uno lo ve seguramente en el colegio cuando estudia ciencias naturales y la historia de las abejas, pero hasta ahí llegó. ¿Cómo demostrar la importancia que tienen para garantizar un ecosistema sostenible y sustentable en el futuro? Es bastante importante generar espacios de sensibilización para la comunidad con respecto a la existencia de otros seres vivos, en particular los polinizadores. Una de las problemáticas más importantes que enfrentamos con respecto a estos seres vivos tiene que ver con el uso de agroquímicos y agrotóxicos, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? A nivel de los cantones, de los GATS, de las ciudades, en cambio enfrentamos la problemática de que existe demasiada infraestructura de cemento y prácticamente ya no hay jardines, ya no hay flores, lo que implica que las abejas tengan que movilizarse distancias que su propia fisionomía no está preparada para. Así que si bien es muy importante generar el compromiso y el interés por parte de las autoridades de los GATS del país para generar este tipo de ordenanzas, nosotros ya podemos darles la pauta a través del proyecto de ley. También a continuación es sumamente importante trabajar en políticas públicas y en el diseño de proyectos que justamente desarrollen propuestas tales como campañas de tener macetas con flores en las casas. Pero hacia afuera, no hacia adentro, o sea, no guardadas tras vidrios, sino que las abejas puedan llegar a esas plantas. Exactamente, armar corredores también de abejas. Por ejemplo, contamos con la presencia de personas alemanas muy interesadas en la temática, ya que en su país este año justamente lograron convocar a un referéndum para tratar el tema de los polinizadores. Pero claro, allá no hay el marco constitucional que nosotros tenemos, de ahí que venga tanto, se haya despertado tanto interés allá por nuestro evento. Y justamente lo que nos comentaban era que ellos proponían a través de este referéndum que el Estado genere líneas de tránsito a través de macetas para las abejas, y que incluso en ciertos países europeos, por ejemplo, en las estaciones del bus, del metro, están sembradas macetas. Esto se articula mucho con un ámbito también de la arquitectura, que es el derecho a la ciudad, ¿no? Y el derecho a la ciudad incluye también el mantener espacios verdes y eliminar la contaminación del paisaje para los seres humanos, pero de paso también se puede precautelar a otras especies, a otros seres vivos, a través de este tipo de políticas. Es decir, hay que ir trabajando en eso. ¿Y qué vínculos, cuál es el siguiente paso que van a dar ustedes para ir sustentando y consiguiendo que efectivamente se convierta en ordenanza, en ley, y además ir consiguiendo los espacios que menciona Valeria? Bueno, justamente en las mesas temáticas de trabajo se contó con la presencia, como decía, de representantes del Distrito Metropolitano de Quito, a quienes se les invitó en primer lugar a revisar el contenido de la ordenanza y a continuación a pedir de favor que manifiesten su voluntad de permitir que esto se pase a trámite.
Efectivamente, el concejal Juan Manuel Carrión expresó su voluntad de que el proyecto de ley va a ser analizado por parte del Consejo Metropolitano, a la par de otra ordenanza que ya se está discutiendo estos días, que tiene que ver con el manejo de fauna urbana. Y en ese sentido, el concejal fue justamente la persona que nos hizo esta observación tan brillante, que fue: aprovechemos la coyuntura y no solo protejamos a las abejas, hablemos en general de los polinizadores. En un inicio nuestro proyecto de ley era muy específico en materia técnica, y al final lo que terminamos fue creando parámetros bastante generales, ¿no? Como para prevenir, insisto, en el uso de ciertos agrotóxicos. Nosotros estamos rodeados de industria florícola, en donde lastimosamente se puede ver con mayor énfasis estos temas de impacto ambiental. Y también una parte tiene que ver con el diseño de políticas públicas, que también lo hicimos en las mesas de trabajo, en donde se está creando una campaña para sensibilizar a la población y dejar de ver a las abejas como enemigos. Normalmente la gente siente temor ante las abejas. Hay temor por los piquetes que a uno le pueden dar, pero la abeja, cuando se siente atacada, pica, no antes de eso. En generar espacios en donde uno vea como más amigables a las abejas. Claro, y el problema en zonas urbanas es bastante grave, porque tenemos casos de personas que han ejercido la apicultura de forma sin conocimiento, de forma negligente, han tenido colmenas en terrazas. Hay un caso este año en el sur de Quito, en donde una persona sin conocimiento intentó extraer productos derivados de las abejas se molestaron, y alrededor habían habido escuelas y colegios, y bajaron las colmenas a picar, digamos, a los niños en el recreo. Fue una emergencia dentro de nuestra ciudad, tuvo que acudir el 911, los bomberos. Entonces también es complicado manejar el tema de las abejas dentro de lo que es la interacción urbana, porque requiere muchos más protocolos, muchos más cuidados, que hacerlo en zonas rurales, en haciendas, en espacios verdes que son obviamente propios de las abejas. Pero a veces también la ciudad va rodeando esos espacios verdes, o sea, hay una serie de análisis, por eso es importante tener políticas claras de fauna urbana. Queremos agradecer tanto a Valeria Novoa, quien es la coordinadora académica de la Facultad de Derecho de la UISEC, como a Néstor Lorca, decano de la Facultad de Arquitectura de la UISEC. Con ellos hemos hablado de temas importantes. Con Néstor sobre lo que fue Girl Power, una forma de sensibilizar a niñas y a mujeres sobre carreras que tienen que ver con robótica, big data y todo aquello que piensa uno en nuevas tecnologías más matemáticas. ¿Por qué no pensar en mujeres ecuatorianas científicas que alcancen grandes logros, como lo hemos puesto como ejemplo a la doctora Del Pino? Pero siempre pensamos, cuando hablamos de ciencia en mujeres, en Marie Curie. Acabamos de vivir un aniversario muy importante y todos hemos recordado lo que ella hizo y lo que ella fue. Así es que son temas que debemos tener siempre presentes para capacitar a las niñas y a todas las nuevas generaciones. Y con Valeria Novoa sobre todo lo que tiene que ver con generar una serie de elementos para facultar o posibilitar cuidado a los polinizadores. Como eje hablamos de las abejas, pero hablar también de ordenanzas municipales en torno a fauna urbana. Lo importante es aprender a convivir con nuestro medio, cuidar los elementos como los polinizadores y cada uno de nosotros ser conscientes de ello. La idea de poner macetas para generar rutas de abejas es importante, no verlas como enemigos de los seres humanos, sino como grandes amigos que permitirán tener ecosistemas amigables. Nuevamente, gracias a ustedes que nos acompañan semana a semana. Gracias a Valeria Novoa y a Néstor Lorca. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó